Hola, ¿cómo están? Espero que muy bien. Voy a continuar con la serie de videos acerca de mi propia historia con la fibromialgia, porque creo que es la forma más fácil de que ustedes se vayan dando cuenta de cuál es la realidad acerca de la fibromialgia. Debes de saber que la fibromialgia no apareció en tu vida el día que empezaste a sentir síntomas en tu cuerpo. La fibromialgia se empezó a gestar en tu mente desde tu infancia, cuando no podías valerte por ti mismo. Mira, cuando somos niños, desde los 0 hasta los 8 o 9 años de edad, más o menos, somos tan inocentes que no cuestionamos nada de lo que nuestros cuidadores dicen o hacen. Y cuidadores no son solo nuestros padres. Hay personas que fueron criadas por sus abuelos o sus tíos o alguien que los adoptó. Entonces, cualquier persona que te haya criado en la infancia fue tu cuidador. Todos aprendemos de nuestros cuidadores en los primeros años de nuestra vida. Y todo lo que nosotros vemos o escuchamos de estas personas, para nosotros eso es la normalidad. Les creemos todo. Y si nos dicen, esta pluma es de color rojo, pues nosotros nos creemos eso. Porque nosotros apenas llegamos al mundo y no conocemos nada. Nuestra mente está en blanco. No sabemos nada. Nos están enseñando y nuestra mente se va llenando de información con las experiencias que vamos viviendo. Por eso la fibromialgia se va desarrollando en la mente de manera inconsciente. Es decir, tú no te das cuenta, tú solo vives la vida y te das cuenta de que tienes fibromialgia hasta que ya te aparecen los síntomas en tu cuerpo. Tu cuerpo es el que te avisa. Y esto generalmente sucede cuando ya somos más conscientes. Los primeros años de nuestra vida no somos conscientes, no somos conscientes de lo que estamos viviendo. Y los primeros años de nuestra vida son desde que nacemos hasta la adolescencia. La adolescencia termina entre los 20 y los 23 años de edad. Desconozco cuál fue tu historia en tus primeros años de vida. Yo ya te conté cómo se generaron mis traumas en mi infancia, así que ahora te toca a ti indagar cuáles fueron tus traumas de la infancia. Porque aquí te va otra mala noticia. La gestación de la fibromialgia no termina en la infancia. Las personas que sufren de fibromialgia no solo tuvimos una infancia traumática, sino que el trauma se nos guarda en la mente. Por eso, en la siguiente etapa de nuestra vida, que es la pubertad y la adolescencia, la fibromialgia se sigue desarrollando sin que te des cuenta. Es como si estuviéramos tomando chupitos de veneno sin darnos cuenta. Por eso, en el video de hoy, les voy a contar cómo fue que yo seguí desarrollando la fibromialgia en mi adolescencia. Les cuento que yo comencé a trabajar a la edad de 13 años. Estaba yo en segundo grado de secundaria cuando me fui a trabajar a una cremería que estaba en el mercado de mi pueblo. Y era un negocio de un hermano de mi mamá. Yo trabajaba ahí en las mañanas y por las tardes iba a la secundaria. Y me fui a trabajar porque en mi casa había escasez económica y mis padres no podían comprarme las cosas que yo quería tener. Me daban lo necesario, pero no lo que yo quería. Recuerdo que en una Navidad, en lugar de pedir juguetes, en mi carta que le hice a Santa, yo le pedía una televisión, porque en mi casa no teníamos tele. En mi infancia, yo iba a ver la tele a la casa de mi abuela. Mi abuela vivía al otro lado de mi casa. Y un hijo suyo, un tío mío, que vivía en Estados Unidos, le mandó la tele o le mandó el dinero para que comprara la tele. El caso es que mi abuela tenía una tele, de esas teles así que tenían la cajotota. Y mucha gente que pasaba por ahí, por la casa de mi abuela, se quedaba a ver la tele en la calle, porque mi abuela puso la tele cerca de la ventana y la tele pues era la novedad en el pueblo. En otra ocasión, en otra Navidad, pedí un teléfono de esos de cuerdita. Hoy los teléfonos son de marcado, ¿no? Pero antes eran de cuerdita, sí. Tenían un discado.
Recuerdo que la madrina de una compañera de mi escuela tenía teléfono en su casa y pues, uy, era la novedad, ¿no? Tener teléfono. Y yo también quería que tuviéramos teléfono en mi casa, pero pues mis padres no tenían para pagar otro gasto más. Entonces, pues no estaba dentro de nuestras necesidades básicas, ¿verdad? Y otra cosa que yo pedía en las Navidades era que remodeláramos la casa, porque yo quería vivir en una casa moderna, quería vivir en una casa bonita. Por eso, yo desde muy chica entendí ese dicho que dice, el que quiera azul celeste, que le cueste, porque ese dicho significa que para conseguir lo que tú quieres, tienes que estar dispuesto a trabajar y a pagar el precio de eso que quieres. Así que yo me puse a trabajar. Pero eso me trajo algunos problemas con mi mamá, porque mi mamá quería que yo estuviera en la casa, ayudándole con las labores del hogar. Como yo era la hija mayor, entonces, para que ella no se enojara, pues yo me esforzaba por hacer todos mis deberes. Iba a la escuela, ayudaba en los deberes de la casa y tenía un empleo. Yo aprendí a ser muy ordenada y muy disciplinada gracias a mi madre, porque ella era una persona muy estricta con el orden y la limpieza. Eso fue lo que ella aprendió en su infancia y eso fue lo que ella me enseñó. Nos enseñó a mis hermanos y a mí. Hay otro dicho que dice, nadie da lo que no tiene, ¿verdad? Y pues eso fue lo que ella tenía para darnos a mí y a mis hermanos. Mi madre no terminó la primaria porque mi abuelo no le dio permiso de seguir estudiando. Dijo que con que aprendiera a leer y a escribir, que con eso era suficiente. Porque las mujeres tenían que estar en su casa para atender a sus hijos y para hacerse cargo de las labores del hogar. Por eso mi mamá no estudió, pero al igual que yo, se puso a trabajar desde muy chica. Bueno, a diferencia de mí, ella fue la hija menor en su casa. Mi abuela la tuvo con más de 40 años de edad. Cuando mi mamá nació, sus 12 hermanos o 14, no sé cuántos hermanos fueron, porque creo que se murieron dos cuando eran niños. Y bueno, ella fue la última, era la más pequeñita, y cuando ella nació, sus hermanos ya eran adultos, la mayoría ya estaban casados, y mi madre se crió sola. Ella también sufrió, al igual que yo, la herida de abandono, porque mi abuela ya estaba muy cansada para cuidarla. La tuvo después de los 40 años. Y en mi caso, pues mi mamá, yo fui la primera, pero mi mamá estaba enferma, siempre estuvo enferma, entonces yo percibí que no estuvo conmigo como, pues como yo hubiera querido, ¿no? O sea, esa fue una interpretación de mi infancia. Y otra cosa en la que también repetimos patrones mi madre y yo es que en su casa también eran muy pobres. Por eso mi madre pues también se puso a trabajar desde su adolescencia. Ella trabajó haciendo el aseo en la casa de un político del pueblo donde ella vivía. Y ella nos cuenta que en esa casa su patrona era muy estricta con el orden y la limpieza. Todo tenía que estar limpiecito y tenía que estar en su lugar, todo en orden. La ropa la lavaba a mano, porque la señora no quería usar la lavadora, porque decía que en la lavadora la ropa no quedaba bien limpia. Y por ejemplo, si la ropa blanca no estaba bien blanca y brillante y sin manchas, la patrona iba y le bajaba la ropa del tendedero a mi mamá y la ponía que la volviera a lavar. Así de exigente era la señora. Era muy perfeccionista. Así que eso fue lo que aprendió mi mamá desde muy chica. Y por eso para ella su prioridad siempre fue tener su casa limpia y en orden. Si la casa no estaba en orden o si la ropa no estaba limpia, pues ella se ponía de muy mal humor. Ella creció creyendo que una persona se veía muy mal si tenía su casa desordenada. Entonces pensaba que si alguien venía y le veía la casa así desordenada, que la iban a criticar. Entonces por eso ella se exigía demasiado. Y les cuento esta historia de mi madre, pues para que se den cuenta de que los hijos siempre repetimos los mismos patrones de nuestros padres.
repetimos lo que ellos a su vez vivieron, porque eso es lo que tienen para darnos, eso es lo que nos enseñan. Tal vez nosotros no repetimos igualito, pero sí muy parecido. Y si no repetimos los patrones, pues nos comportamos todo lo contrario. Y eso que nosotros observamos en nuestros padres nos generan conflictos. Y esto pasa en todas las familias, ¿eh? Porque los padres enseñan a sus hijos lo que ellos a su vez aprendieron de sus padres. Es una cadenita que se va repitiendo de manera inconsciente. Así que yo, pues al igual que mi madre, me puse a trabajar desde muy chica. Y después del empleo de la cremería, donde les digo que yo trabajaba con mi tío, mi siguiente trabajo fue en una tienda de telas. Yo ahí cortaba la tela y atendía a los clientes. Esos dos empleos fueron en los que yo estuve mientras estuve estudiando en la secundaria. Recuerdo que en la secundaria algunas de mis compañeras tuvieron que dejar la escuela porque salieron embarazadas y se casaron, bien jovencitas, adolescentes, de unos 15, 16 años. Y yo veía eso y me decía, ay, yo no quiero eso para mí. Yo voy a estudiar la universidad y yo voy a tener un título universitario. Yo voy a ganar mucho dinero para comprarme todo lo que yo quiero. Yo soñaba con vivir en una casa bonita y pues yo tenía muchos sueños. Y para colmo, yo siempre que compraba algo, antes de ver el precio, ya había escogido lo más caro. Así que pues con mayor razón yo tenía que trabajar para comprarme mis gustos, ¿verdad? Por eso desde la secundaria empecé a trabajar. Y cuando ya estuve en la prepa, también trabajé, ya ahí trabajé en un censo, en el INEGI, aquí en México así se llama el INEGI, es un censo de población y vivienda, y a mí me tocaba ir a casa por casa a hacer encuestas de cuántas personas viven en esa casa, cuántas casas hay en el pueblo y todo eso, ¿no? Entonces iba yo caminando por las calles levantando las encuestas. Y aunque me cansaba mucho, pues yo siempre fui muy responsable en mi trabajo y con mis estudios. Yo siempre fui muy estudiosa y hasta la fecha me gusta seguir estudiando y aprendiendo y nunca me ha gustado desperdiciar mi tiempo. Yo en mi adolescencia no iba a fiestas ni salía con amigos. Una vez tuve un novio, pero como me fue infiel, pues no quise volver a tener novio. Preferí dedicarme a mis deberes. Recuerdo que mi hermana quería salir y como ella es menor que yo, pues mis padres le decían a mi hermana, si tu hermana te acompaña, entonces sí vas a la fiesta, si no, no. Entonces mi hermana venía conmigo y me rogaba que fuera con ella, pues para que ella pudiera ir a la fiesta, ¿verdad? Pero yo no quería ir. Alguna vez me convenció y fui con ella y lo hice más que nada pues para que ella fuera feliz y para no tener problemas con ella. Pero no era algo que yo quisiera hacer o que me gustara, ¿eh? Y pues así viví yo mi adolescencia hasta que llegó el día en que terminé la preparatoria. Tenía 17 años de edad y me fui de mi casa. Me fui sin permiso de mi mamá a la ciudad para estudiar la universidad. Yo quería estudiar medicina, y yo quería ser médico, pero la carrera de medicina, además de ser costosa por los libros y los materiales que tienes que comprar, pues también se requiere de tener tiempo disponible para estudiar, porque en esa carrera de medicina, además de ir a la escuela, tienes que ir a hacer prácticas a los hospitales. Por eso a mí se me ocurrió que podía estudiar medicina en el ejército, en la Marina de México. Investigué cuáles eran los requisitos, pero uno de los requisitos era la estatura. Pedían una estatura de mínimo 1,60 y yo mido 1,55, soy bajita. Así que por ese motivo, pues no pude estudiar medicina. No entré al ejército de México y tuve que renunciar a ese deseo mío de ser médico. Pero no me deprimí por eso. Yo simplemente me dije, a ver, el objetivo es irnos de este pueblo. A ver, ¿qué otras opciones tengo? Y entonces anduve investigando qué carreras me permitían estudiar y trabajar al mismo tiempo. Y resulta que tres de mis tíos me dijeron que ellos habían estudiado contabilidad
y que habían podido trabajar y estudiar al mismo tiempo. Entonces dije, perfecto, me adapto a esa carrera y eso es lo que voy a estudiar. Y cuando llegué a la ciudad, me puse a trabajar mediodía, igual que allá en el pueblo. Trabajaba en las mañanas y iba a la escuela en las tardes. Mi primer trabajo fue en un lugar donde rentaban películas, esas de cassette grande, ¿se acuerdan? ¿Cómo se llamaba? Beta y HBS, no me acuerdo. Quizás algunos de ustedes recordarán una franquicia que se llama Blockbuster. Es un negocio donde rentan películas y videojuegos. Antes rentaban las películas en esos cassettes grandes que les digo y había unos aparatos que se llamaban videocaseteras para poder ver las películas. Ahora ya no existen esos aparatos y tampoco existe ese lugar. Creo que en Estados Unidos sí existe, pero aquí en México ya no. Entonces, pues yo trabajé en esta empresa que, bueno, no en Blockbuster, en la competencia, se llamaba Macro Videocentro. Ahí estuve trabajando 2 años, estuve por la mañana y por la tarde iba a la escuela. Y durante esos 2 años, cada que hablaba a mi casa para saludar a mi mamá, porque al final pusieron teléfono para poder comunicarse conmigo, a veces me contestaba alguno de mis hermanos y me decían que desde que yo me había ido de la casa, mis padres peleaban mucho, peleaban por mi culpa. Y me decían que estaban preocupados porque mi mamá pues estaba más enferma y que tenían miedo de que se fuera a morir. Total que yo vivía con ese remordimiento y con esa culpa y cada vez que hablaba por teléfono a mi casa me decían, ya regrésate, pero yo trataba de no hacerles caso y seguía adelante con mi sueño de terminar la carrera y de tener un título profesional. Yo la llevaba muy bien hasta que llegó el día en que mi hermana iba a terminar la prepa y ella también quería estudiar, pero también a ella mi mamá le dijo, no te vas a ir del pueblo. Si quieres estudiar, estudia por aquí cerca. Y resulta que cerca del pueblo había una escuela que era para formación de maestros. Entonces, mi mamá me dijo, salte de la universidad y ven con tu hermana a la escuela que está más cerca de aquí del pueblo. Así yo voy a estar más tranquila. Y como les digo, yo sentía esa culpa de que mi mamá hubiera empeorado de salud. Entonces me di de baja de la universidad y llevé mis papeles a la otra escuela, donde mi hermana también llevó sus papeles y las dos hicimos el examen para empezar a estudiar en esa escuela. Pero cuando nos dieron los resultados, pues no salimos en listas. Ninguna de las dos fue admitida en esa escuela. Entonces, pues ya yo le dije a mi mamá, mire, yo ya hice lo que usted me pidió, dejé la universidad y vine a hacer el examen de admisión, así como usted me lo pidió, pero pues no fuimos admitidas, ni mi hermana ni yo. No sé qué va a hacer mi hermana, pero yo me voy a regresar a terminar la licenciatura en la ciudad. Voy a terminar lo que empecé. Y así lo hice. Me fui nuevamente de mi casa. Para esto, pues yo ya no era una adolescente, yo ya tenía 20, 21 años. Y como les dije antes, gracias a mi madre, yo era muy disciplinada y muy responsable. Yo me concentré en terminar la carrera y me propuse no tener novio para no distraerme. Yo no iba a fiestas y recuerdo que hasta en mi salón yo les caía mal a mis compañeros porque cuando había examen, algunos de mis compañeros que no habían estudiado querían que nos fuéramos del salón para que el maestro no hiciera el examen, pero yo no me quería ir. Yo siempre les decía, no, yo aquí me voy a quedar porque yo sí estudié. Y lo que pasa es que en mi mente yo tenía muy claro el por qué estaba ahí, por qué estaba estudiando. Yo no me había ido a la ciudad a pasármela bien. Yo tenía muy clara mi meta y además me estaba costando mucho esfuerzo porque yo trabajaba para costearme mis estudios y mis compañeros no comprendían eso, ¿verdad? Porque ellos eran de la ciudad y yo venía del pueblo. Entonces ellos no comprendían por qué yo me comportaba así. Y pues a algunos yo les caía muy mal, porque pues con una sola persona que se quedara en el salón, ya con eso había examen.
Así que, pues como pueden ver, yo ya empezaba a tener esos comportamientos de ser exigente y de ser inflexible y hasta cierto punto rayaba en el perfeccionismo. Pero pues yo todos esos comportamientos no me los veía, ¿verdad? Yo solo veía lo que quería lograr en mi vida, solo veía mi objetivo de terminar la universidad. Y durante mi vida de estudiante de universidad, yo viví sola. Yo era libre y hacía lo que yo quería. Yo tomaba mis propias decisiones y tenía mi dinero para mí, para hacer lo que yo quisiera. Y al principio, cuando llegué a la ciudad, pues yo trabajé en algo que no era de la profesión. Pero en los últimos semestres de la carrera, poco antes de graduarme, yo ya estaba trabajando en una empresa, en un puesto de mi profesión. Entonces yo me sentía muy feliz, me sentía muy realizada y estaba muy orgullosa de mí misma, porque además económicamente me iba muy bien. Pero ¿qué creen? Ya ven que les había contado que yo no quería casarme. Pues al año de haberme titulado, me casé. Y lo que sucedió fue que me enamoré. Lo que pasa que el enamoramiento es una etapa muy hormonal. En esta etapa, las hormonas que circulan por nuestro cuerpo son muy parecidas a las drogas. Y literal, cuando te enamoras, estás como drogada o drogado. O sea, estás tan enamorada o tan enamorado que no ves la realidad. Dicen que novio significa el que no ve, porque no ve la realidad, ¿verdad? Y bueno, además, si estás necesitada de cariño y de protección, como era mi caso, porque ya ven que les digo que yo tenía la herida de abandono, pero pues en ese momento yo no lo sabía. Entonces, imagínense, me llegó alguien que me llenó de atenciones y me trataba muy bien, me sentía protegida y pues con todo eso yo caí enamorada y al poco tiempo me casé. Cuando me casé ya era yo una adulta, ya tenía yo 24 años de edad, pero un año después de haberme casado comencé a experimentar los síntomas de fibromialgia. Y esa etapa de mi vida adulta con fibromialgia, siendo esposa y madre, se los voy a contar en el siguiente capítulo, así que no se lo pierdan. Y si llegaste hasta el final de este video, muchas gracias por haberte quedado hasta el final. Yo sé que muchas personas no ven los videos completos, por eso si tú llegaste hasta aquí, comenta con el emoji de una mariposita, para yo saber quiénes están quedándose a ver los videos hasta el final. Yo me despido por hoy, te mando un fuerte abrazo y nos vemos en el próximo capítulo de mi historia con la fibromialgia.